Alabado sea el Señor, porque en Él podemos encontrar que realmente el Señor nos acompaña, nos bendice en todo tiempo. El domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones que tienen que ver con justamente esto que por allí decía Corina, esto de nuestra relación personal con Dios. ¿Quién soy? Vieron que estas preguntas son desde los siglos de los siglos. Muchas personas, muchas inquietudes. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Cuando uno saca un documento, acá tengo mi DNI. ¿Qué significa DNI? Documento Nacional de Identidad. Cuando hablamos de identidad, es algo que a nosotros nos mueve pensar quién soy, de dónde vengo, qué día nací, cómo es mi nombre, cómo es mi familia, cómo es mi contexto. Tiene que ver con identificar a una persona, con identificar lo que es. Uno lo puede llamar por el nombre. Me impacta mucho en la Biblia cuando muchas veces Dios mismo le cambia el nombre a algunas personas, haciendo un antes y un después de lo que era y de lo que va a ser con Dios. En el cambio de nombre, le cambia el nombre, pero había toda una historia que venía, que después la va conociendo la persona. Cuando hablamos de identidad, tiene que ver con algo que es muy nuestro, de lo mío, de lo propio. Yo busqué en el diccionario, identidad es el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona. Fíjense, rasgos que caracterizan a alguna persona. Es lo que nos distingue de lo demás y nos permite saber quiénes somos. Por supuesto, tenemos la parte rápida de decir, bueno, tenemos datos de mi nombre, de mi nacimiento, de mi nacionalidad, de mi dirección, de mi género, etcétera, etcétera. Cuando es llamado Moisés a ir por mandato de Dios, en esa charla que tuvo con Dios a buscar su pueblo, él es levantado por Dios. Hay un momento, hay una charla que tiene Moisés con Dios que es muy interesante. Fíjense, voy a leer Éxodo capítulo 3, los versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel diciendo, bueno, voy y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjense en que esto es algo desde siempre, la identidad. Dios mismo se puso nombre. Claro, la inquietud de Moisés era muy real. Yo vengo en nombre de quién. ¿Quién me manda? ¿Quién me envía? Y esta definición, Yahvé, yo soy, encierra lo que es Dios en sí mismo. Yo soy el que soy. Dios es justamente el que primero se identifica y a través de él nosotros podemos tener una identidad. En 2 Corintios, capítulo 5, voy a leer capítulo 5, versículo 17, probablemente ustedes lo sepan de memoria. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Amén. ¿Saben por qué esto? Porque pensando ahora como hijos de Dios, nosotros también tenemos una identidad. Tenemos una identidad. No importa dónde naciste, no importa la condición, el tiempo, las circunstancias, fueron mejores o peores, sos hijo de Dios porque le recibiste. Y a partir de recibirle, por la fe, Dios empieza a transformar tu persona, tu vida, a una nueva criatura. Hay una nueva identidad.
es muy importante pensar esto. La identidad no tiene que ver con tu contexto, tu identidad en Cristo. Es quién sos vos en Cristo. ¿Cómo sos en Cristo? Y es verdad lo que decía Corina hoy, todos estamos pasando contextos distintos, no importa. Algunos mejor, otros peor, otros más jóvenes, otros más grandes. La edad, la condición, la salud, lo que sea, no condiciona lo que vos sos. Si tu identidad en Cristo la haces justamente por lo que sos y tenés en esta relación íntima con Cristo. Somos nueva criatura. Piensen en esto. Somos nueva criatura. ¿Estás viviendo esa nueva criatura? Hiciste un pico y después quedó ahí, no sé, por tiempo. ¿Sos una nueva criatura que sigue creciendo en este propósito, en esta nueva identidad que el Señor te da? Eso es justamente a lo que el Señor nos llama en este tiempo. Su presencia, su gracia nos transforma a una persona nueva. No importa tu pasado. Esta semana estábamos hablando con alguien y yo le decía, qué importante es lo que Dios hace en la vida de las personas. Tu pasado ya no podés hacer nada. Sí podés ser transformado de ese pasado. Sí, tu presente y tu futuro tiene que ver con cómo es esta nueva relación que tenés con Dios. En la fe cristiana, la identidad es un tema crucial. ¿Saben por qué? Porque somos hijos del Rey. Porque somos hijos de Dios. Y esto no es algo liviano. Esto no es algo que lo dejemos pasar livianamente. Esto es algo que nos identifica como hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos las personas que le aceptamos y que aceptamos ser transformadas a esta nueva criatura, a algo totalmente distinto, a algo nuevo, hecho por Dios, no por nosotros, hecho por Dios. Esta transformación que viene justamente de la mano del Señor. Hay un pasaje, Pablo habla mucho de esto. Casi todas sus cartas tienen que ver con este estado de gracia y de transformación que Dios da a sus hijos. Y en Gálatas, capítulo 3, los versículos del 26 al 29, fíjense en lo que dice Pablo hablando de esto. Porque todos somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otra versión dice, te vestiste con ropa nueva de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es justamente el propósito de Dios. Somos criaturas. Y en esta nueva identidad todos somos y estamos al mismo nivel. No hay alguien más, otro menos. No hay alguien que sea mejor o peor. Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hechos por el Señor en esta nueva criatura. Fíjense en que en el versículo era algo que ellos estaban viviendo todo el tiempo en el contexto de Pablo. Esto era muy importante y decirlo como lo puso por escrito. Ya no hay judío ni griego. Ya no era que me siento más o me siento menos. Ya no hay esclavo o libre. Ya no tiene que ver tu condición. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué maravilloso es pensar que en esta nueva identidad todos podemos poner, yo soy un hijo de Dios. No importa lo que vos ves, no importa si me ves mejor o peor, yo soy un hijo de Dios. Tiene que ver con lo que Dios hace en mí, justamente por medio de la fe. El hecho de que nuestra identidad sea la que nos define,
las características. ¿Se acuerdan que leímos al principio? Esta definición de identidad tiene que ver con lo que vos sos, tiene que ver cómo mostrás a Cristo. ¿Cómo es tu vida con Cristo? ¿Cómo es tu relación personal con Cristo? Y acá algo básico. La palabra de Dios nos desafía todo el tiempo a volver a estas cosas. ¿Cómo podemos vivir nuestra identidad en Cristo? Y acá yo vuelvo a algo que repetimos y repetimos. Si no lees la palabra de Dios, nunca te va a enterar qué es lo que Cristo quiere hacer en vos. La palabra de Dios, la lectura de la palabra tiene que ver con ese nuevo desafío de hacer y de vivir en estos nuevos caminos que el Señor te quiere dar. Si no lo conoces, tenés una vaga idea de lo que es la identidad de un cristiano y de estos propósitos nuevos que Dios quiere hacer. Por eso es tan importante la lectura de la palabra. Entender que realmente Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón. Cuando uno lee la palabra, y yo creo que les pasa a ustedes, empieza a sentir que el Espíritu Santo habla, te desafía, tu mente se lleva a ese lugar que Dios te quiere poner en la lectura de la palabra, en ese lugar de justamente de pertenencia, de desafío, de ayuda, de sostén, de socorro, de guía que el Señor quiere hacer en tu vida. La oración. Vaya, ¿cómo yo voy a tener mi identidad si no hablo con aquel que es mi Rey, que es mi Señor, que me dice, vení todos los días, que me dice, vení, vamos a hablar? Moisés tenía este trato personal con Dios. Era un desconocido hasta ese momento que Dios se le presenta en la zarza ardiente. A partir de ahí, él empieza a tener una nueva vida, una nueva identidad. Ya no era el hijo del faraón. Era la persona que Dios eligió para sacar a su pueblo. Y fue muy importante. La palabra dice, el más grande de todos los profetas. Si no oro, si no hablo con Dios. Sí, es importante. Abrí tu corazón, como leímos hoy en el Salmo. ¿Por qué no le vas a decir al Señor, Señor, hoy me siento así? Quiero que me ayudes, quiero que me sostenga, quiero que me des nueva fuerza, quiero que me des nueva visión. Quiero que justamente yo pueda entender este nuevo propósito que hay en tu corazón para mi vida. Y la tercera cosa muy importante, la adoración. Decirle al Señor lo importante que es para vos. Adorar es reconocer quién es Él. Lo puedes hacer cantando, lo puedes hacer orando. Lo podés adorar con tu mente sin orar y sin cantar. Pero decirle, Señor, yo te reconozco. Es darle ese lugar que el Señor tiene. Cosas básicas que podemos hacer para justamente empezar a caminar y vivir esta nueva identidad. Fíjense en que cuanto más vamos conociendo al Señor y más vamos entendiendo quiénes somos, más podemos seguir creciendo en la vida espiritual. Hay un pasaje en Efesios, capítulo 1, el principio de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Fíjense en esta porción de la palabra. Pablo otra vez escribiendo de cómo son los hijos de Dios. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Lo repito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Un hijo de Dios es al que el Señor llamó y que respondió y que le dijo, sí, yo estoy dispuesto, yo
acepto, yo te recibo en mi corazón. Es aquel que fue llamado, que fue aceptado, que fue hecho santo, apartado. A partir de ese momento somos propiedad de Cristo. Por eso esta palabra santo es tan importante y la doctrina de la santificación tiene tanta importancia y vivir en la santidad tiene tanta importancia. Yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco a Cristo. La santidad es, fui apartado para Cristo. Y dice la palabra, y sin mancha. ¡Wow! Mi identidad, mi propósito es que yo viva sin mancha. Preocúpate por vivir sin mancha. No te acostumbres a que tus manchas son eternas, a que tus manchas son parte de tu paisaje y de tu identidad. Poco habla del poder, de la gracia y del amor de Cristo en tu vida. Este énfasis, esta búsqueda de vivir sin mancha es algo que realmente hace que otros puedan ver a Dios en mí. No nos acostumbremos a las manchas. ¿Por qué? Porque Dios te limpia de todo pecado y maldad. Y si te sentís con mancha y le pedís perdón, deja que esa mancha desaparezca de tu vida para siempre. No la vuelvas a traer, porque el Señor ya te perdonó, ya te transformó, ya te hizo una persona nueva. Nos dice que por Jesucristo somos adoptados. Ya dejaste tu contexto para ahora vivir bajo la gracia, bajo el señorío de Cristo Jesús. Sos un hijo precioso para Dios. Sos un hijo en el cual Él dio su sangre para que vos puedas vivir en esta gracia de ser hecho hijo de Dios. Y me impacta mucho el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros somos hechos nuevos para alabanza de Dios. Para alabar a Dios y para engrandecer y para que otros también puedan alabar a Dios por la transformación que Dios hace en la vida de su pueblo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pasaje es como que nuevamente nos habla de esta gracia derramada por Dios. Y un poquito más adelante, en Efesios capítulo 4, bueno, Efesios habla mucho de esto, en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, estoy leyendo pasajes muy extraídos y muy extractos. Es muy bueno leer todo el capítulo 1, todo el capítulo 4 que vamos a leer ahora. En el capítulo 4 habla mucho de esto, de la nueva vida en Cristo. Los versículos 22 al 24 dice, lo leímos hace poco, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué importante que entendamos que esta nueva naturaleza, que esta nueva creación, que este hombre nuevo es creado según Dios, no según vos, no según lo que a mí me parece. Yo no convenzo a Dios de qué es lo que yo quiero hacer en Dios. Él es el que trabaja en mí. Yo me humillo, yo me entrego, yo me pongo en ese plano de decir, Señor, soy tu hijo, como barro en la mano del alfarero, transformame, cambiame, haceme una persona nueva. Fíjense en que en estos versículos habla de vestidos del nuevo hombre. 2 veces lo repetimos. Esto de ponerse algo que es nuevo en Cristo Jesús. Un nuevo hombre creado por Dios para que lo vivamos en plenitud. Justamente esta nueva identidad nos da esta certeza de que somos sus hijos, de que sabemos de dónde venimos, de la mano del Padre, que sabemos a dónde vamos a vivir esta gracia de Dios, que sabemos que esta gracia de Dios y esta nueva vida en Cristo nos trasciende totalmente, que nos trasciende ahora justamente a vivir una vida sin fin, una vida eterna en Cristo Jesús.
esta nueva identidad nos hace pensar que todos los creyentes en Cristo somos uno en Él, como dice la palabra, en igualdad y en unidad. Y cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? Del cuerpo de Cristo. Esta es otra gran parte. Hablamos de cómo podemos vivir esta identidad orando, leyendo la palabra y adorando. Pero también algo muy importante en lo cual la palabra de Dios nos marca y mucho en cuanto a esta nueva manera de vivir. Pablo también escribe mucho de esto, pero hay un ejemplo que es el más gráfico, que me parece que es de estos que no podemos decir, no lo entiendo. Es algo que es revelado para que podamos realmente vivir en esta gracia de Dios. Justamente cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, en 1 Corintios capítulo 12, no lo voy a leer todo, les pido que después lean el contexto, está hablando de los dones del Espíritu Santo y por qué son necesarios que en esta nueva identidad tengas también este sello, esta gracia de Dios, este don de Dios dado por Dios, justamente para acompañar la edificación del pueblo de Cristo. Dice capítulo 12, 1 Corintios, del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Esto que hablábamos, la identidad nos aúna a todos, somos todos parte de un mismo cuerpo. Este capítulo se encarga de explicar que ningún miembro del cuerpo es más que otro, justamente. Dice, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, vuelve a decirlo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hablando de lo contexto y hablando del Día de la Mujer, muchas veces, y por años, y por siglos, los israelitas, los judíos celosos de Dios, ¿saben cómo arrancaban el día orando diciendo qué? Gracias, Señor, te doy porque no me hiciste no judío, gentil, y no me hiciste mujer. Fíjense, tenían ese grado. Por eso es que cuando estamos hablando de una nueva identidad en Cristo, justamente Pablo está haciendo este énfasis. Ahora ya no hay esclavo ni libre, no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso Pablo acá lo vuelve a decir. Todos somos uno y nos dio a beber el mismo Espíritu. Nuestra identidad nos tiene que hacer fortalecernos, nos tiene que hacer crecer, nos tiene que desarrollar justamente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante pertenecer al cuerpo de Cristo. Y acá no estoy hablando de denominación, estoy hablando de bajo el amparo del cuerpo de Cristo. Tenemos que vivir bajo ese señorío de Cristo que se manifiesta en su pueblo. Justamente cuando hablamos, esto es muy, muy importante, que podamos sentir que somos parte de ese cuerpo de Cristo, que es en Cristo Jesús. Termino con esto. Yo te pido que esta semana y los días que sigan, te levantes y digas, yo soy un hijo del Rey. Yo soy un hijo de Dios. Plantate, parate como hijo de Dios. Toma la postura, toma la identidad, toma el lugar que te toca como hijo de Dios. Toma el lugar, sea que te vaya bien, vuelvo a decirlo, que te vaya mal, que estés contento o que estés lleno de conflictos. Parate en Cristo Jesús y decirle, Señor, quiero vivir esta nueva criatura. Quiero ponerme estas nuevas ropas. Quiero dejar al viejo hombre. Quiero vivir esta transformación que viene y que es prometida. Quiero vivir esta nueva identidad que hay en Cristo Jesús. Justamente para que nuestra vida pueda dar testimonio de que somos sus hijos. La palabra habla mucho, mucho de ser hijos de Dios. ¿Saben
cuánto realmente el Señor nos considera. En la palabra también dice que como hijo de Dios tenemos un lugar que no merecemos. Y ese es el lugar de estar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso con Jesucristo. Yo no lo merezco, pero el Señor te llamó, te dio una identidad, te dijo, sos mi hijo, este es tu lugar. No lo desprecies, no lo desprecies. No le pongas agua. Déjalo que realmente sea lo que tiene que ser. Vivilo en la plenitud de Cristo Jesús. Vivilo en esa plenitud que Dios te quiere dar. Ponete en ese lugar y viví transformado, porque sos un hijo de este poderoso, gran yo soy. Vamos. Señor, yo te doy gracias porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Y Señor, esta mañana aquí estamos dispuestos, rogándote, Padre, que ese mismo espíritu que tú has derramado en nuestros corazones, en esta tu iglesia, en este tu pueblo, pueda ser quien nos transforme, nos ponga en ese lugar de la identidad de verdaderos hijos tuyos. Señor, queremos ser hijos obedientes. Queremos caminar, Señor, en la postura, en la plenitud de lo que son tus hijos. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos desafía, Señor, a poder vivir en esta gracia que nos hace libres, que nos hace personas transformadas y que nos da esta identidad plena de ser tus hijos. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te damos gracias, Padre, porque este es tu llamado y nosotros hoy, Señor, estamos entendiendo por el Espíritu que realmente, Señor, tú estás siguiéndonos, desafiándonos, acompañándonos en este camino de transformación de ser tus hijos. Y en Cristo Jesús te lo pedimos juntos. Amén.